¿Qué tal, chicos? Espero que bien. El día de hoy, en nuestra clase de Historia Universal de segundo de secundaria, vamos a tocar el tema de la República Romana. Para empezar, voy a recordar brevemente lo que habíamos visto en la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto que la historia romana se dividía en tres etapas. La primera etapa era la monarquía, la segunda etapa era la república y la tercera etapa era el imperio. Hoy veremos la segunda etapa, que es la República Romana. Empezamos entonces. República viene del latín res y público, que traducido significaría cosas públicas, es decir, o también asuntos públicos. Esto quiere decir que república o res pública son los temas que le debe de importar a todos los habitantes de la ciudad. Pongo un ejemplo. El orden en las calles, ¿a quién le debe importar? ¿Solamente a un vecino? ¿Solamente a la mamá? ¿Solamente al papá o a los hijos? No, el orden de las calles, la limpieza de las calles, la seguridad de las calles, le debe de importar a todos los habitantes de la ciudad. Eso sería un tema, un asunto público, un tema público, ¿no? Entonces, en la república lo que importa es todos los asuntos que debe importarle a cada uno de los habitantes de la ciudad, en este caso de la ciudad romana. Por ejemplo, son el orden, la limpieza, la seguridad, la organización de los mercados, la organización del cuidado de la ciudad, etcétera. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la República Romana inició el 509 o 510 para algunos y termina aproximadamente el 27 antes de nuestra era, es decir, esta etapa duró aproximadamente 500 años. El día de hoy vamos a ver algunas características de esta etapa. Ahora vamos a ver un video en el que nos menciona brevemente cómo se inició la República Romana. ¿Cómo hizo la ciudad de Roma para ser tan poderosa? La República Romana. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores. Muy bien, hemos visto entonces el origen de la República. Dejan de existir los reyes, esto principalmente porque el último rey, que había sido Tarquino el Soberbio, cometió actos que a la gente de la ciudad de Roma no le agradó. Entonces
le quitaron todo el poder. Los romanos nunca más quisieron tener un rey, que esta idea quede bien clara porque nos va a servir para las siguientes clases. Entonces, ¿a quién se le dio ese poder, el poder? El poder se le dio al Senado. El Senado era la institución, digamos, más poderosa durante la República Romana. Además, junto al Senado también existen otras magistraturas. Ahora vamos a empezar a ver lo que es el tema de la sociedad romana. Atentos, por favor, porque este esquema lo voy a mandar para completar de acuerdo a lo que yo voy a mencionar en este momento. Empezamos. Acá, ¿quiénes eran el escalón más alto? Lo ocupaban los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Brevemente podemos decir lo siguiente: los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma y como tal se apoderaron de grandes extensiones de tierras y riquezas. Entonces, debido a esto, por mucho tiempo ellos eran los que tenían los cargos políticos. Es decir, los cargos de autoridad caían en manos de los patricios debido a sus tierras y a sus riquezas. Ahora vamos a pasar acá a lo que son los clientes como segundo escalón. ¿Quiénes eran los clientes? Los clientes eran los extranjeros, casi siempre, que eran adoptados por familia de los patricios. Es decir, la familia de los patricios adoptaban a algunos extranjeros para protegerlos, ya que los extranjeros no tenían, digamos, todos los derechos. Entonces, para tener mejores condiciones, buscaban a patricios que los adoptasen. Ellos eran los clientes, extranjeros adoptados por patricios. Ahora vamos a ver quiénes eran los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos eran gente libre, pero con muy poca tierra y muy poca riqueza. El asunto de los plebeyos y los patricios irá cambiando con el tiempo. Poco a poco los plebeyos conseguirán equipararse, igualarse a los patricios y a tener prácticamente los mismos derechos. Eso lo veremos después. Pero inicialmente los plebeyos eran hombres libres con pocas tierras, casi ninguna, y poca riqueza, pero eran hombres libres. Ahora tenemos en el siguiente escalón más abajo tenemos a los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Como bien dice su nombre, eran antiguos esclavos, ¿no? Estos libertos habían sido esclavos, pero de alguna manera se logró comprar su libertad, ¿no? Puede haber sido que alguien haya comprado su libertad. Esto se llama, cuando alguien compra la libertad del esclavo, esto se llama manumisión. Entonces repito, ¿quiénes eran los libertos? Los libertos eran antiguos esclavos que ya estaban liberados. Y finalmente tenemos en la parte más baja de la sociedad romana a los esclavos. ¿Y quiénes eran los esclavos? Los esclavos eran considerados como objetos por los patricios, sobre todo. Entonces, prácticamente no valían nada, simplemente eran usados como herramientas para realizar determinados trabajos, ¿no? Los esclavos, habían esclavos de muchos tipos, pero no recibían obviamente ningún pago y eran maltratados. A lo mucho tenían pues algo que comer para seguir trabajando. Además,
era muy normal que un hijo de esclavo seguiría siendo esclavo al igual que sus padres. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar al siguiente esquema, que es este de acá, que es el de la sociedad patricia, ¿no? Acá vamos a ver el tema de los patricios. Dice, se basa en la familia, que es, digamos, que era la unidad básica, ¿no?, de la sociedad romana. Eso es la familia de los patricios. Luego tenemos, dice, el líder de la familia era, en la antigua Roma, al líder de la familia se le llamaba así, pater familis. Pater familis, ¿sí? que significaba padre de familia. Y este pater familis era el que tenía la autoridad en la familia. Él era, digamos, como un pequeño rey dentro de la familia, quien podía prácticamente hacer y deshacer lo que a él le pareciese. Desde este punto de vista, podríamos decir pues que la sociedad romana resaltaba en su machismo, por decirlo de alguna manera. Ahora tenemos acá que la unión de varias familias patricias, eso formaba algo que se llamaba gens. Gens, G-E-N-S. Así se pronunciaba gens, porque estas palabras gens, paterfamilies, están en latín, ¿sí? Gens. Entonces, listo, chicos, hemos concluido con esta parte. Ahora vamos a ver por acá lo que había indicado hace un momento, que era que durante la historia de Roma los plebeyos hicieron muchos reclamos, ¿no? Porque a pesar de ser hombres libres, pues no poseían los mismos privilegios que los patricios. Poco a poco, al transcurrir el tiempo, ellos, los plebeyos, lograron equipararse en derechos a los patricios. Veamos acá, dice origen, creciente importancia de la clase plebeya. Ahí está. Entonces los plebeyos aumentaron porque también la ciudad se hacía más grande, ¿no? Entonces los plebeyos aumentaron, ¿ya? Luego tenemos, entonces los plebeyos aumentaron. A ver, vamos a resaltar acá. A ver si se puede. No se puede, creo. Ya. Los plebeyos aumentaron y poco a poco consiguieron a tener los mismos derechos. Por ejemplo, en la parte jurídica están lo que son las leyes o la ley de las 12 tablas. También está la ley canuleia. En la ley canuleia es importante porque con esta ley se pueden casar los patricios, los plebeyos se pueden casar con los patricios. Al inicio esto era imposible. Los patricios se casaban con otros patricios y obviamente los plebeyos con otros plebeyos. Pero con la ley canuleia, el matrimonio entre patricios y plebeyos era legal, estaba aceptado. En lo que es la parte política, tenemos principalmente dos leyes, que son las leyes licinias o liquinias, y vamos a ver que mediante esta ley de ley licinia o leyes licinias, los plebeyos pueden acceder a los cargos, que son los siguientes, ¿no? Los plebeyos podían conseguir los cargos más altos de la República Romana, como son el cargo de ser cónsul, el cargo de ser edil, el cargo de ser censor, el cargo incluso de dictador. Ya lo vamos a ver en un momento. Y mediante la ley Publilias, los plebeyos podían acceder también a otro cargo que se conocía como pretor.
¿sí? Como pretor. Y también en el aspecto religioso, gracias a esta ley, a la ley o leyes o ogulnias, los plebeyos podían, digamos, convertirse en sacerdotes de los dioses romanos, porque también esto, ser sacerdote al inicio se le estaba prohibido a los plebeyos, porque los plebeyos eran simplemente hombres libres, con pocas tierras, pocas riquezas y sin acceder a cargos. Pero gracias a que reclamaron por cientos de años, poco a poco empezaron a equipararse a los patricios. ¿Sí? Bueno, continuamos. En este tiempo, es decir, en la etapa de la República Romana, lo que es la organización política era más o menos de este modo, ¿no? Era más o menos de este modo. Como habíamos dicho, la institución más fuerte era el Senado. El Senado. El Senado. Ahora, entonces también existían cónsules, ¿no? Lo de los cónsules, al inicio estos cónsules solamente eran patricios, pero con el pasar de los tiempos también los plebeyos pudieron ser cónsules. Básicamente existían dos cónsules con el poder, cada uno de ellos tenía el poder de que podía vetar lo que decía el otro cónsul. A ver, voy a poner acá un ejemplo muy fácil para que se entienda la idea. Por ejemplo, digamos que un cónsul aprobaba la construcción, digamos, de un edificio público. Entonces, si el otro cónsul decía que no estaba de acuerdo, pues ya no se hacía, ¿ya? Entonces, los dos cónsules podían vetar al otro. Para que algo se realice, los dos cónsules tenían que estar de acuerdo. Eso eran los cónsules, eran dos. Su tiempo normal de este cargo era el de un año. Ahora, en situaciones difíciles, por ejemplo, en temas de una guerra, o por ejemplo, como en la actualidad, en los temas tal vez de una epidemia, de una guerra, si nos damos cuenta, los dos cónsules podían contrapesarse y hacer más difícil la toma de decisiones. Entonces, durante momentos difíciles, se podía elegir simplemente a un dictador. El dictador se le daba muy bien acá, como dice, el poder absoluto. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que el dictador decida rápidamente, de que no esté discutiendo. El dictador tiene el poder absoluto en tiempos difíciles y de crisis. ¿Cuál era el límite del dictador? Que su cargo únicamente duraba 6 meses, ¿no? Esa es, por ejemplo, una gran diferencia con los reyes de antiguos de la etapa de la monarquía romana, porque ellos prácticamente, los reyes eran reyes prácticamente hasta que muriesen. En cambio, el dictador únicamente por 6 meses. Tenía el poder absoluto, sí, pero únicamente por 6 meses para etapas de crisis. Bueno, otros cargos importantes tenemos acá también, lo que son los pretores, lo que son los censores, lo que son los cuestores, lo que son los ediles, y acá también importante, ¿no? Los tribunos de la plebe. Repitiendo una vez más, al inicio no existían los tribunos de la plebe, pero gracias
o debido a que durante el tiempo los plebeyos reclamaron y reclamaron, hubo un momento, ¿no?, en el que los plebeyos podían elegir un tribuno de la plebe, es decir, un representante de los plebeyos que los representaba ante los patricios, y entonces este tribuno defendía a los plebeyos. Fue un cargo muy importante porque también tuvo el derecho de veto, es decir, que también se le tenía que consultar en asunto que le tocaba, que le estaba relacionado con los plebeyos. Asimismo existió un ediles plebeyos, no, que a su vez eran elegidos por concilios, es decir, por asambleas plebis de los plebeyos. Entonces acá tenemos las magistraturas. Todo esto son el tema de las magistraturas y la organización política de la República Romana. Estas son las principales magistraturas, lo de todo esto y esto de acá. Para ver un poquito más a detalle esto, vamos a ver un video brevemente. Acá está. Acá. Vestía a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. Magistraturas ordinarias. Las magistraturas ordinarias eran las que regían en tiempo de normalidad. Se accedía a ellas de acuerdo al cursus honorum, cuya forma definitiva quedó establecida en el año 180 a.C. por la ley Villa Anaris. En orden jerárquico descendente eran el consulado. El cónsul era el magistrado de más alto rango de la República Romana. El cargo era anual y colegiado, y se elegía a 2 cónsules cada año, entre ciudadanos mayores de 42 años. Su cometido era la dirección del Estado, y especialmente del ejército en campaña. Sin embargo, tras el establecimiento del imperio, los cónsules fueron una figura meramente representativa de la herencia de la Roma republicana, ostentando muy poco poder y autoridad, ya que el emperador actuaba como líder supremo. La censura. El censor era uno de los magistrados colegiados de la antigua República Romana, tratándose de una magistratura colegiada formada por los 2 censores, que eran elegidos cada 5 años por los comitia centuriata, presididos por uno de los cónsules. El cargo, denominado censura, era responsable de la realización del censo, la supervisión de la moralidad pública y de ciertos aspectos de las finanzas públicas. La pretura. Un pretor era un magistrado romano, cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo de la de cónsul. Su función principal era la de administrar justicia en la fase in iure, conceder interdictos, restituciones in integrum y otras funciones judiciales. Además, estaba dotado del ius edicendi. Otras funciones fueron convocar al Senado y a los comicios, promulgar leyes, gobernar provincias y comandar ejércitos. Este cargo, llamado pretura, fue creado en el año 367 a.C. por las leyes sextías y licinas. Desde su creación hasta el año 241 a.C., solo existió un cargo de pretor en Roma, encargado de la organización de los procesos. En este año se creó otro para proteger a los extranjeros. Su número fue creciendo, a la par que Roma iba conquistando nuevos territorios. A pesar del número de pretores, esta magistratura no estaba colegiada, ya que no todos tenían las mismas competencias, y estas eran sorteadas. Estaban investidos de imperium eius, auspiciorum maius. Estaban investidos de imperium eius, auspiciorum maius. La edilidad. Edil era una magistratura de la antigua Roma. Existían 2 cargos llamados edil: edil curul
cargo el que podía optar los patricios o los plebeyos, nacido a imagen de los ediles plebeyos. Se encargaba, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de la vigilancia de pesos y medidas en los mercados y de resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre bajo la supervisión del pretor urbano. Era un escalón del cursus honorum. Eran elegidos por todos los ciudadanos. Fueron instituidos en el año 366 a.C. Edil plebeyo, cargo reservado a las personas de origen plebeyo. Era una concesión política a su clase que les permitía acceder en el cursus honorum a través de un puesto que suponía un menor coste económico, ya que no tenían que pagar la organización de los juegos. Su misión original consistía en atender el mantenimiento de los templos plebeyos, a las órdenes de los tribunos de la plebe. Después de las leges liciniae sextiae, asumieron funciones similares a los de los ediles curules, al estar vinculado al tribunado de la plebe. No formaba parte de los cursus honorum, eran elegidos únicamente por los plebeyos. Fueron instituidos por primera vez en el año 493 a.C. La edilidad fue abolida en el siglo III después de Cristo. La questura. Un questo es un tipo de magistrado de la antigua Roma. Los primeros questores fueron jueces encargados de los casos de asesinato y de insurrección a alta traición. Con el tiempo, su denominación más común fue decumbiri, perduillonis et parricidi. Eran nombrados para cada caso y no constituían una magistratura permanente. A fines del siglo III a.C., los decumbiri o questores perdieron sus atribuciones judiciales, que pasaron a los triumviri nocturni. Bueno, ahí hemos visto justamente unas explicaciones breves de algunos de estos cargos de la organización política de la organización política de la República Romana. Acá también nos aparece brevemente esto, ¿no? Las instituciones políticas, acá está que el Senado tenía más o menos 300 miembros, luego 900 miembros. El consulado, ya lo explicamos, ¿no? Eran básicamente 2 cónsules. Las asambleas existían, la curial, que era de tema religioso, la centurial, que era de tema militar, y la tribal, que estaba relacionada con el tema de los plebeyos, y las magistraturas, que son el pretor, ¿no? El pretor, el censor, que se encargaba de los censos. Los ediles tienen que ver con las ciudades, ¿no? Vigilancia, el cuidado de los templos, la organización de las fiestas para los ciudadanos, la organización de los mercados y gobierno de la ciudad. Los cuestores son básicamente que tienen que ver con el tema de los costos, costo. Por eso acá tenemos que se relacionan con lo que es el erario. El erario es el dinero público, el dinero de la ciudad. Y pues ese dinero tiene que ser bien usado. Entonces por eso hacían los presupuestos. Y para que una ciudad tenga dinero, pues están los impuestos, ¿no? Los impuestos que deben de pagar los habitantes. También tenemos aquí el tribuno de la plebe, como habíamos dicho, es el representante de los plebeyos, que en el transcurrir del tiempo pasaron de ser de 2 a 10. Esto mientras Roma se hacía cada vez más grande. Y finalmente esto que había explicado, que la dictadura en casos de crisis o excepcionales, que su cargo duraba 6 meses, que tenía el poder absoluto. Bueno, chicos, hemos concluido con este tema hasta ahí. En la siguiente clase veremos la República Romana, su crisis. Listo, chicos, cuídense.